Amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dios le bendiga, Dios le guarde, queridos hermanos. Es un placer estar con ustedes en la continuación de esta serie de estudios bíblicos, Entrenados para Vencer. En el día de hoy vamos a hablar de probados en batalla. Quienes son los verdaderos siervos de Dios. Probados en batalla. Recuérdese que es un entrenamiento real y no ficticio. El entrenamiento de nosotros los creyentes no es para combatir contra seres humanos, es para luchar contra un ejército espiritual muy bien organizado, que está organizado en una jerarquía que comienza con principados, potestades, señoríos, gobernadores, y se manifiestan de diferentes maneras. Tenemos que luchar contra un enemigo que no lo podemos ver, pero que él nos ve a nosotros. Pero el enemigo de la justicia usa agentes. Entonces la clave está en no luchar directamente contra esos agentes, sino contra ese poderío que usa esas personas como instrumento. Este pasaje que vamos a leer aparentemente es un poquito largo, pero es muy sustancioso. Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 9 al 16. Primera de Pedro 2, 9 al 16. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que Él ha nombrado. Pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Ese es el pasaje del día de hoy, Primera de Pedro capítulo 2, los versículos 9 al 16. Rápidamente, ¿qué podemos ver? Que los versículos 9 y 10 son como un pequeño resumen introductorio. Ustedes pueden notar que el versículo 9 dice lo que somos los creyentes. Allí tenemos la identidad de quiénes somos, qué es lo que somos. Y el versículo 10 es un pequeño detalle de lo que éramos y de lo que somos ahora. Es decir, el verso 9 introduce lo que nosotros somos. El versículo 10 nos recuerda
lo que éramos antes y enfatiza lo que somos ahora. Y esto es muy bueno que la palabra del Señor constantemente nos lo esté recordando. Noten que la primera parte del versículo 11 está escrito en base al versículo 9 de lo que realmente somos. Y la segunda parte de ese mismo versículo 11 es el gran consejo de ser lo que somos y no ser de nuevo lo que éramos. Y no es un juego de palabras que hay aquí, sino que el Señor nos advierte por una experiencia que ya nosotros hemos vivido, no porque alguien nos la contó, sino que hemos vivido lo que se llama el nuevo nacimiento, el ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de Cristo. Tenemos la experiencia de ser casa de servidumbre y ahora ser hijos de Dios. Entonces, lo que hacen los versículos 9, 10 y 11 es recordar eso. Especialmente ese gran consejo de la segunda parte del versículo 11, lo que éramos. Entonces, esto es lo que aconseja el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 1, que debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, no sea cosa que nos desviemos. Una persona que se desvía previamente está caminando bien, está corriendo bien. Si presta atención al que lo está guiando, que es la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, 105, que tu palabra, la palabra de Dios, es lámpara a mis pies y lumbrera a mis caminos. Mientras la palabra del Señor me alumbre, alumbrará el camino, pero alumbrará el pie para que yo sepa dónde ponerlo. Entonces, Hebreos capítulo 2, verso 1, dice que debemos prestar mucha atención, incluso mucho mayor atención a lo que hemos oído, no sea cosa que nos desviemos. Como también le dijo Pablo a los hermanos creyentes de Galacia, le dijo, ustedes corrían bien, pero fueron estorbados. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Tú ves que se reconoce que hay un buen arranque, que hay un momento donde el creyente, sea un adolescente, un joven, un adulto mayor, uno lo ve bien en el camino del Señor. Incluso uno lo ve como un compañero de camino, uno lo ve como un compañero de este peregrinar, porque el apóstol comenzó diciendo en el versículo 11 una especie de ruego, no solamente de mandato, sino de ruego, que como nosotros somos extranjeros y peregrinos, o extranjeros y residentes temporales, que nosotros no nos manchemos en un mundo que sabemos que ya está contaminado y que lo que necesitamos es rescatar gente de allí. Entonces, ¿cómo es posible que mañana tengan que rescatarnos a nosotros si estamos siendo probados en el terreno mismo para dar la talla, como dice la palabra del Señor? En el caso de 1 Pedro capítulo 2, del verso 9 al 16, ¿cuál era el contexto? ¿Cuál era el contexto cuando se envió esta carta? Que los creyentes se veían tentados a devolver con la misma moneda, porque ellos, haciendo el bien, haciendo las cosas de manera correcta, ellos sufrían por las murmuraciones de que eran malhechores. Y es verdad que esto hace sentir cierta incomodidad dentro de la persona. Pero a pesar de que hay una lucha interna de que se quieren levantar los pensamientos carnales o la vieja naturaleza, nosotros somos creyentes que estamos siendo probados. Y si el oro tiene muchísimo valor, especialmente justo en el momento que yo le estoy hablando, que una onza troy de oro cuesta entre $1,700 a $2,000, dice que la fe es mayor, se cotiza más que el oro y tiene que ser probada por fuego. Y son las aflicciones, los afanes, las persecuciones fruto de creer en el Señor. Todo eso tiene que ocurrir. Pero en este caso, los hermanos se veían tentados a responder de mala manera cuando ellos lo estaban acusando o murmurando de ellos
como de malhechores cuando ellos estaban haciendo las cosas correctamente. Luchaban internamente para no responder en la carne y por el contrario mostrar los nuevos valores de ser un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Noten que estas cuatro cosas, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, es la novedad, es lo que somos ahora. Pero lo que éramos anteriormente era una naturaleza caída. Entonces esa naturaleza caída lo que hace es que pelea con la nueva naturaleza tratando de imponerse. Y noten, hermanos, que no es porque uno haya cometido algo malo, que si alguien me lo dice, yo tengo que reconocerlo y arrepentirme, apartarme de eso. Está hablando de que el pueblo está haciendo las cosas correctas, pero que en ese contexto lo están acusando o están murmurando de ellos como que ellos lo están haciendo mal. Lo están haciendo mal. Ustedes pueden ver en Reina Valera del 60 que el ruego del apóstol es, cuando él dice, yo les ruego a ustedes como peregrinos y extranjeros que os abstengáis de los pensamientos carnales que batallan contra el alma. No está mal, el asunto está en el asunto de los verbos, ¿verdad? Como se utiliza, muy antiguo y a veces hasta difícil de pronunciar. Pero él dice, ustedes tienen poder para abstenerse de pensamientos carnales que batallan internamente. Mientras sean pensamientos que uno lo pueda conducir a los pies de Cristo, no se van a concretizar y las cosas se pueden solucionar. Entonces hay como una inquietud de que no me siento bien. Entonces, tal vez voy a responder por el sentido de malestar que yo tengo. No, Señor. Ahora nosotros tenemos nuevos valores. Entonces, estos creyentes, al igual que nosotros, estaban plenamente conscientes de que antes no eran pueblo, ni habían alcanzado misericordia, pero ahora sí. Y por tanto el cambio era radical y tenían que actuar en función de lo que son en el momento. En el caso de ellos, de lo que eran en el momento. En el caso tuyo y mío, de lo que nosotros somos ahora. Los valores que nosotros hemos adquirido cuando el Señor a nosotros nos adquirió y nos convirtió en eso, en linaje escogido, en un real sacerdocio, en una nación santa y en un pueblo adquirido por Dios. Ahora usted puede, mire, controlarse. Usted se puede abstener de obedecer a los pensamientos carnales que batallan contra los buenos y nobles sentimientos del alma para imponerse. Es decir, nosotros podemos impedir que esos pensamientos carnales se impongan. Debemos mantener una actitud de siervo de Dios, lo que hace suponer que nuestro deseo ya no es nuestro. Mire, esa es una de las ventajas. Cuando Cristo dijo, el que quiera ser mis discípulos, Él puso 3 requisitos. Número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. Y número 3, sígame a mí. Si vamos al primero, niéguese a sí mismo. Es que te convierte en un esclavo tan esclavo que ya tú ni sientas ni padezca por ti, sino por lo que tu amo decida. Y gracias damos a Dios que tenemos a alguien que se puede compadecer de nosotros. Tenemos a alguien que puede entendernos perfectamente bien y podemos depositar en Él absolutamente todo lo que nosotros tenemos porque Él lo sabe administrar correctamente. Entonces ya no son mis deseos, ya no es lo que yo quiero responder, es lo que Cristo en mí quiere hacer. Miren, 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3, 4 y 5. Lo repito porque hay hermanos que les gusta anotar. 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Pablo, por inspiración divina, nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Yo creo que para usted y para mí esto es fácil de entender. Este primer versículo, el número 3, Pablo está reconociendo que él no tiene un cuerpo de ángel, que él no tiene un cuerpo angelical. De hecho, tenemos un cuerpo transformado que está en proceso, en la santificación.
Entonces reconoce que estamos en este cuerpo con todos los atributos que tiene el cuerpo humano, con todos los sentimientos. Dice, pero no militamos según este cuerpo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mira hasta dónde son capaces. Las armas que nosotros tenemos por ser linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Es decir, todo eso nos dota a nosotros de elementos y de atributos espirituales capaces de vencer el peor de los pensamientos, el peor de los sentimientos que aflora de adentro hacia afuera para imponerse sobre esos buenos valores. El versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como nosotros tenemos más de un año ya por esta línea de conversación, estos estudios bíblicos, que anteriormente eran los viernes, ahora son los martes, yo quiero recordarle algo que de seguro ya nosotros hemos hablado. Y ocurrió con Caín, el hermano mayor de Abel. Ustedes conocen más o menos la historia, el contexto en lo cual se dio esto que le voy a mencionar. Ambos jovencitos, hijos de Adán y de Eva, se presentaron un día para ofrecer sacrificio a Dios. Dice la Biblia que Caín era agricultor y que el otro era pastor de ovejas, Abel. Y en el momento de ofrendar para el Señor, se supone que ambos escogen lo mejor, porque es para Dios. Es para Dios. Y para tú escoger lo mejor físicamente, tienes que disponerlo primero en el corazón. Primero en el corazón. Entonces la disposición del corazón la conoce uno y la conoce Dios. No la conoce Adán, no la conoce Eva, no la conoce Caín, la de Abel y viceversa. Solamente la conoce Dios. Entonces lo de Abel material estuvo de acuerdo con la intención del corazón. Lo de Caín no. El caso es que Dios, que es el que va a escoger lo que se le está ofreciendo, Él tiene todo el derecho de decir, esto yo lo quiero y esto no lo quiero. Y le dijo a Abel, esto lo quiero. Y al otro le dijo, esto yo no lo quiero. Esta ofrenda yo no la quiero, la actitud tuya tampoco yo la quiero. Entonces el muchacho se entristeció. Y la tristeza es un sentimiento que hace que el semblante decaiga. Es decir, la expresión interna se manifiesta con una apariencia de la cara. Entonces el Señor le dijo, mira, ¿por qué te pasa esto? Si tú lo haces de manera correcta, yo te lo voy a alabar, yo te lo voy a reconocer. Pero ten mucho cuidado que el pecado está tocando la puerta como una fiera. ¿Qué Dios le está diciendo? Más o menos lo que dice Pablo aquí en 2 Corintios capítulo 10, 3, 4 y 5. Si yo no me muevo en la carne, si yo dependo de las armas divinas que son poderosas, yo puedo destruir fortalezas del mismo diablo, como dice Efesios capítulo 6, versículo 10, que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra el mismo diablo y un ejército muy bien organizado. Pero nos da un bledo de que ellos estén bien organizados y de que tengan todo el poder que tengan. Porque nosotros tenemos armas que son poderosas en Dios para destruir eso y más. Y podemos derribar argumentos, derribar toda altivez y cualquier pensamiento que quiera dominar mis buenos sentimientos en obediencia, llevarlos cautivos a Cristo Jesús. Entonces, si la Biblia dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma, es porque nosotros podemos, es porque nosotros tenemos armas poderosas en Dios para destruir ese esquema de pensamiento maligno que quieran llevarnos a la destrucción. Usted como adolescente puede, usted como joven puede, usted como adulto puede, usted como adulto mayor puede, tú puedes como mujer, tú puedes como hombre, tú puedes como joven.
Porque esto no es exclusivo para un grupo. Recuerde Joel capítulo 2, versos 28 al 32. Esto es para niños, mire, en su mayor condición de inocencia, en el vientre mismo de su mamá. Entonces, cuando nos están diciendo algo, es porque podemos, pero para poder tenemos que reconocer qué identidad es la que nosotros tenemos. Nosotros los creyentes podemos ser acusados de ser malhechores. Que nos acusen, una acusación se puede levantar. Lo que no puede tener es fundamento. Porque si estamos haciendo las cosas de manera correcta, lo único que esto puede hacer es incomodarnos, molestarnos. Pero nunca debemos perder la cordura de ser siervos de Dios, que estamos siendo probados en el mismo campo de batalla. Con el poder del Espíritu Santo podemos frenar los impulsos de la naturaleza caída, podemos tener dominio propio, podemos ser dueños de nosotros mismos y, como dice un proverbio, podemos conquistarnos a nosotros mismos. Porque es mejor cuando uno se conquista uno mismo que conquistar un país. El mismo apóstol Pedro, allí mismo, en esa misma carta, leímos el capítulo 2, los versículos del 9 al 16, primera de Pedro. Pero mira lo que dice en el capítulo siguiente, en el capítulo 3, los versos 13 al 17. Anoten. Primera de Pedro, capítulo 3, 13 al 17, donde la tesis está mejor elaborada, porque incluso el gobernador de ese tiempo tuvo que mandar cartas al emperador en Roma preguntándole cómo debo castigar a los cristianos, porque son los ciudadanos más ejemplares. La carta de Plinio y de Adriano, ¿cómo se llama? El César de ese tiempo. ¿Cómo debo castigar a los cristianos? Porque no hacen absolutamente nada que violente ninguna ley. Ahora, noten bien aquí el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? ¿Quién te puede hacer daño? Nadie. Mas también, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni tampoco os conturbéis. Porque tú sabes que viene turbación de la mente, porque el enemigo de la justicia, como un trabajo integral que hace, tiene una estrategia de atacar por diferentes lados. Entonces dice, yo haciéndolo bien, entonces me están atacando, me están murmurando como si yo fuera un malhechor. Entonces esto me lleva a que lo haga mal y así la gente no dice nada de mí. Pero el que quiere que tú lo hagas mal es el que está mal. Es el que está mal. Por eso la Biblia dice que fieles son la herida del que te ama, del que te dice la verdad. Es mejor el que te dice la verdad y no aquel que te da un beso en la mejilla, dice la palabra. Para que todo lo malo tuyo no salga a relucir. Ahora aquí dicen que tenemos que santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre estar listo con mansedumbre para explicar por qué no estamos actuando en el mal. ¿Por qué no estamos actuando en la naturaleza caída? Y esto es en el hogar, esto es en la escuela, esto es en el lugar de trabajo, en la iglesia y donde quiera que nosotros estemos. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque muchas veces la voluntad de Dios es que tú haciendo el bien, tú seas probado. ¿Cómo tiene que ser probado? Se levantan personas diciendo que tú eres un malhechor, que tú eres una malhechor y tú quisieras responder en ese mismo terreno. Pero tiene que tener cuidado. Lo que tiene que encomendar tu vida al Señor.
Dice, mejor padecer haciendo las cosas bien y no padecer como un malhechor. Noten que anclamos en el capítulo 2, versículo 9 al 16 de Primera de Pedro. Ahora terminamos de leer el capítulo 3, los versículos 13 al 17. Pero él también abunda con mucho más detalles en el capítulo 4, todo en Primera de Pedro, comenzando en el versículo 12. Él le dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero ¿y es extraño que un creyente sea probado? No es extraño, hermanos. A nosotros que muchas veces nos gusta hablar del patriarca Abraham, comenzamos a hablar de Abraham en el capítulo 11 de Génesis y entramos de lleno en el capítulo 12 del mismo Génesis y vemos al hombre obediente. Pero el hombre obediente que ya está en la tierra prometida, hay una hambruna. Tal vez Dios permite la hambruna para probar su fe. Y el hombre se va a Egipto sin haberle preguntado a Dios. Él se fue para allá olvidándose de aquel que lo llevó a esa tierra, que lo cuidó y que lo tiene allí bajo protección. Entonces, no es extraño que uno sea probado, sino gozado por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Tanto el apóstol Pablo como Pedro, ellos hablan de que los sufrimientos que faltaron a Cristo como tal son complementados en nosotros. Entonces, sufrir haciendo las cosas buenas, hermano, es un placer. Ahora, sufrir haciendo las cosas malas, ya eso es una tragedia. Dice, si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurados. Oye, si tú eres vituperado por el nombre de Cristo, tú eres bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. Ciertamente, de parte de ellos, de los impíos, Él es blasfemado. Pero de parte de nosotros es glorificado, porque vivimos glorificando y bendiciendo el nombre del Señor, no solamente en las buenas, pero también en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, arriba o abajo, donde quiera que sea, estamos glorificando el nombre del Señor. Así que ninguno de ustedes, dice, padezca como homicida, como ladrón, como malhechor, por entremeterse en lo ajeno. Oye, nos está diciendo la Biblia que nos cuidemos de esas cosas. Quiere decir que si yo no sufro por ser un homicida, un ladrón, un malhechor, o por no meterme en lo ajeno, yo sería un ciudadano honesto, correcto, propio, no digno de este mundo que está lleno de maldad. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Aquí la palabra juicio es una palabra krinos, la palabra krinos en griego, como separar una cosa de otro, sea por un sedazo, una criba, como se le pueda llamar en el país de cualquiera de nosotros, para separar una cosa de la otra. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál es el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Quiere decir que todas estas cosas son pruebas en el mismo campo de batalla que realmente demuestran que nuestro entrenamiento no es para fracasar, nuestro entrenamiento es para salir triunfantes. Si el justo, no justo por su propia justicia, sino justo porque Cristo imputó la de él en nosotros, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerán el impío y el pecador? Tú ves este término aquí, con dificultad se salva. Es porque estas personas, al igual que nosotros, ya salvos, redimidos por Cristo Jesús, sienten un padecimiento que dicen, esto no es justo. Porque yo antes era un ladrón, un homicida, vivía entremetiéndome en lo ajeno, era esto y lo otro, y por eso yo no padecía. Ahora que no practico eso, ahora padezco por esto.
Entonces es una lucha directamente al estatus que ahora tenemos, a la identidad que ahora tenemos de que de ser linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios y una nación santa. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Que no nos abstengamos de hacer el bien por lo que uno está sufriendo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí hay unos consejitos bien breves, pero muy nutritivos. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 12, verso 26, los justos dan buenos consejos. Mira, a veces hasta el silencio de un justo, al lado de una persona que está sufriendo, en silencio le está hablando de que yo estoy contigo y no está juzgando la situación por la cual está pasando. Los justos dan buenos consejos. En Hebreos, capítulo 1, verso 4, y Hebreos 4:12, que es un pasaje muy conocido, dice que la palabra de Dios revela nuestros íntimos pensamientos. La palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios revela nuestros íntimos pensamientos, allí nosotros podemos inmediatamente ordenar lo que está bien y poner en cintura, como decimos, los pensamientos que están mal, llevándolos cautivos a Cristo Jesús. Mateo 5:16, el inicio del Sermón del Monte. Buenas acciones deben brillar. Buenas acciones nuestras deben brillar a la vista de todos. Porque el que hoy habla mal de ti y tú mantienes la cordura, cuando esta persona sea visitada por Dios, en el primero que va a pensar es en ti. Y la primera persona que va a buscar es a ti. Porque tú te llevaste del Salmo 37, versículo 1, cuando te viste afectado. No te impacientaste por causa del impío, ni cambiaste tu manera de ser. Diste a demostrar en el mismo campo de batalla que tú tienes identidad de lo que eres ahora y no de lo que eras antes. Proverbios capítulo 17, versículo 13, dice que nunca paguemos mal con mal. Yo sé que no es fácil. Cuando te hacen una maldad, tú tienes que pagarla con una bondad. Cuando te hacen un mal, tú tienes que pagarlo con un bien. Porque el bien anula, aniquila y destruye todo el poder de la maldad, todo el poder de la malicia, todo el poder de la maldición queda anulado y limitado por el poder de la bendición. La Biblia nos manda a bendecir siempre. Por eso es que en Santiago, capítulo 1, verso 19 al 21, nos manda a ser rápidos para oír. Toda persona, no solamente el creyente, todo hombre, varón o varona, tiene que ser rápido para oír, pero lentos para hablar y para enojarnos. Y finalmente, Proverbios capítulo 14, versículo 17, dice que el enojo nos lleva a cometer locuras. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Tú sabes por qué nosotros podemos? Porque realmente en nosotros hay un poderío, hay armas poderosas en Dios que son capaces de destruir todo argumento. Si son capaces de destruir todo argumentos, entonces esos argumentos no tienen ninguna razón para que nosotros cambiemos la identidad que tenemos actualmente y volvamos a ser los infelices pecadores practicando la naturaleza caída que éramos anteriormente.
Si tú no entiendes, si yo no entiendo, aquí dice que encomendemos nuestras almas al Creador y sigamos haciendo el bien. Y Santiago capítulo 1 le agrega que si no entendemos este proceso, si no tenemos sabiduría, que la pidamos a Dios, el cual sin reproche nos la dará y podemos entender el proceso en el cual estamos. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí, queridos hermanos, dándole las gracias, la gloria y la honra al Señor y diciéndote que levante los ánimos, que vamos hacia adelante, que no vuelva atrás, sino que sigamos adelante. No olvide que el entrenamiento es para ganar, no para perder. Y ya el apóstol Pablo nos lo dijo, que en este estadio, en esta carrera, todos debemos correr para ganar. Así es que muchas gracias, Dios me le bendiga por el tiempo que han dispensado y nos vemos en una próxima ocasión.